Hay que tener cuidado, hermano, cómo miramos las cosas eternas, cómo miramos las cosas de Dios. Y en este caso, le estoy hablando, ya que ustedes han visto esto, miren, Dios dice, en Isaías Dios dice, que yo le he mostrado a ustedes las cosas eternas. Le he mostrado lo que ha de venir, dice Isaías. Jeremías también creo que lo dice. Y Dios muestra siempre las cosas para que el hombre pueda ver y entender el propósito de Él con nosotros. Eso es súper importante, entendamos. Fíjense que Dios dijo, yo no te he hablado de las cosas que han de venir desde antes, no te las mostré, para que sepa quién es el verdadero Dios. Ok. Hoy vimos este video que hablaba de la Nueva Jerusalén. Ahora, yo quiero enseñarle esto. Este es el tabernáculo de Dios. ¿Lo han visto alguna vez dibujado? Sí. Esto es maravilloso, es increíble. Este tabernáculo, dígame si lo necesitan más cerca. Ok. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera en el desierto. Dijo, Moisés, lo que yo te mostré en el cielo, yo quiero que tú me lo hagas en la tierra. Esta es la mano del hombre haciendo un tabernáculo para Dios. Aquí era donde Dios moraba, en el lugar santísimo. Y este era el tabernáculo que Moisés le hizo a Dios, ordenado por Dios. Y esto está hecho conforme a la visión que Moisés tuvo en el cielo. Lo más interesante que quiero que ustedes vean, que esto es hecho por el hombre. Y era hermoso. Si usted ve lo que ellos usaron aquí, era oro, bronce, colores hermosos para hacer todo esto. Pero hay una situación. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote, bella también, todo lo más precioso que ellos podían tener en aquel momento en un desierto. Y Dios se lo ofreció y se lo consiguió. Y esto que ustedes ven aquí alrededor era la posición en que 12 tribus de Israel fueron puestas alrededor de ellos. Aquí están las 12 tribus por nombre, dadas por Dios y dicha al norte, al sur, al este y al oeste. Quiere decir que hay 3 tribus en cada lado de ese tabernáculo. Pero había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, los sacerdotes, los levitas, Leví, de ahí viene levita. A este hombre, a esa tribu, no se le dio lugar aquí, dentro de este pueblo, como una tribu, sino que se puso alrededor, al frente del tabernáculo. Estas banderas verdes son los nombres de las tribus, por ejemplo, Neftalí, Dan, Aser. Esto fue hacia, ¿cuál es esta parte? Déjame ver. El norte, este es el norte. Aquí tenemos el sur, que estaba Rubén en el medio, Simeón a la derecha y Gad a la izquierda. Aquí tenemos el occidente, que estaba Efraín, Benjamín y Manasés. Aquí está el oriente, que estaba Judá, estaba Isaacar y estaba Zabulón. Ahora, esta banderita amarilla está representando a la tribu de los levitas. Dios le dijo que el pueblo de levita era sus sumos sacerdotes, y que ellos eran los encargados de estar en este templo trabajando. Entonces aquí está Aarón, en esta área de aquí, y Moisés, con los 4 hijos de Aarón, que eran los sacerdotes principales, de los cuales 2 murieron por traer el fuego extraño a Dios. Entre ellos estuvo Abiú y Nadab. Esos 2 murieron por hacer las cosas mal hechas delante de Dios. Pero ellos eran los encargados. Y por aquí tenía Merarí, el otro se llamaba Gersón y el otro se llamaba Coat. Y ahí estaba, en esta parte de adelante, moraban los sacerdotes. Ahora, eso es una distribución que Dios le da a Moisés. Tristemente, en este video que hay aquí,
no se muestra la distribución hecha por Dios. Exactamente. En el video no la muestra. La Biblia sí la muestra. La Biblia dice que en el final de los tiempos Dios ha hecho una ciudad. Ya vimos cómo es la ciudad, hemos visto una representación. Pero que esa ciudad tiene 3 puertas por cada lado, dice la Biblia. Y que cada puerta de esa tiene una perla y que cada puerta tiene un nombre. Y que ese nombre es estos mismos nombres que están aquí. Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, Benjamín, Efraín, Manase, Simeón, Rubén y Gad. Esos 4 nombres que nos encontramos aquí alrededor en esta tribu esos 12 nombres, son los 12 nombres que están, vamos a suponer que esta es la Nueva Jerusalén, y están puestos en cada puerta. Cada puerta tiene su nombre. Al norte fulano, al sur el otro. Los mismos nombres que nos encontramos aquí son los mismos nombres que nos encontramos ahora en la Nueva Jerusalén creada por Dios. ¿Pueden entender eso? Dios le dijo, lo vas a hacer como yo te lo voy a mostrar porque eso es el diseño mío del cielo. La palabra dice que la ley es la sombra de la cosa venidera. No era la verdadera cosa venidera. Esta es la ley, el tabernáculo de Dios. Toda la ley está basada en este tabernáculo. Toda la ley está basada en Dios y en lo que Él hizo con Israel. Por eso esto es la ley. Todo lo que está aquí es la ley. A ellos se les dio la ley, a ellos se les dio toda esa información. Esta es la ley. Ahora, en el cielo, Dios tiene la gracia, que es a través de su Hijo. Y es este regalo que Dios nos da a nosotros, un regalo para llegar y al cual queremos todos llegar. Yo me imagino que sí. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, y yo se lo voy a leer en el capítulo 21 de Apocalipsis. Quiero que vean eso. 21-22. Busquen Apocalipsis, es lo último ya. Vamos a leer primero el 21, el antepenúltimo capítulo ya de la Biblia. ¿Lo tienen? Apocalipsis 21. Voy a leer el verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Acuérdense, ¿ustedes saben cuánto medía el muro? 65, va a medir el muro, perdón. 65 metros. Imagínense el muro. Imagínense la puerta que hay allí. Y en las puertas 12 ángeles, es decir, hay un ángel por cada puerta de guardián. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Sí, cada puerta tiene un nombre de las tribus de Israel. Ahora, vamos a ver el verso 22. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Yo he hablado varias veces de esto. ¿Sus puertas? Voy a leer el 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de esa tierra traerán su gloria y honor a ella. Ella es la ciudad. ¿Por dónde entrarán los reyes a darle la gloria, a traer la gloria a esa ciudad? ¿Por dónde van a entrar a la ciudad? Por las puertas. Por las puertas. Dijimos que las puertas tienen el nombre de 12 tribus. Este es el plan. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios con esto? Dios nos está enseñando que en el último tiempo, como dice ahí, habrán naciones salvas
que van a traer con sus reyes, habrán reinados, que van a traer a esa ciudad van a traer la riqueza de esa tierra. No es esta tierra. Sabemos que Dios dijo, haré cielo nuevo y tierra nueva. Yo quiero que ustedes analicen bien esto porque quiero que vean su posición para que cuando caminen claramente. Yo les he enseñado esto, pero lo quiero rectificar porque es el plan eterno de Dios. Y como estamos hablando del plan del Padre, este es el propósito eterno del Padre. Este es el final del Padre en su trabajo con nosotros para llegar al propósito que Él se ha creado con esta creación. Entonces, vemos ciudades alrededor de un tabernáculo. En Apocalipsis vemos una ciudad que es el tabernáculo de Dios, porque allí dice, el verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este tabernáculo que había aquí, ¿cuál era el pueblo? El pueblo era las 12 tribus, y Dios moraba en el tabernáculo. En el fin de los tiempos, ¿cuál es el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios es la Nueva Jerusalén. Y todos los que están alrededor de la Nueva Jerusalén son su pueblo. Y Dios es el Dios de ese pueblo. Y ya hay 12 puertas. Por lo tanto, habrán 12 ciudades inmensas, 12 reyes que vendrán y traerán su gloria a esa gran ciudad, a ese gran rey, a ese gran honor. Ahora, ¿quiénes son o quién es el que mora dentro de esa gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que aquí está representada por el tabernáculo de Dios? La iglesia. La iglesia. Quiero que analicen ahora el corazón de Dios. ¿Sabe qué quiere Dios? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? El propósito eterno de Dios es que Dios quiere hacerse un templo, oigan esto, de carne. Para morar en ese templo de carne. Y eternamente vivir en ese templo de carne, para en ese templo de carne gobernar el universo eterno que quedará en completa comunión con Él y en completa sujeción a Él. Todo lo que no esté completamente sujetado a Él será echado en el lago de fuego para la eternidad, tanto de los ángeles como de los hombres que no obedecieron al propósito eterno de Él y que trajeron la destrucción y trajeron el pecado y trajeron la deshonra a un Dios santo. ¿Por qué en un templo de carne? Porque allí fue donde Dios escogió a ser sus hijos. ¿Y por qué yo le digo un templo de carne? Porque Jesús dijo, yo no soy un fantasma, yo soy carne. Mete tu mano y mira si no tengo hueso y mira si no tengo carne. Tócame para que tú veas. A Dios le plació de nosotros hacer sus hijos. Y si tú lees el capítulo 21 de Apocalipsis, allí es donde en el verso 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, hablando conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Qué le mostró? La iglesia. Ven que te voy a mostrar la esposa del Cordero. ¿Quién es la que se va a casar con el Cordero? La iglesia. Y si la iglesia es la gran Jerusalén, en una forma épica, en una forma mística hablando, no mística tampoco, en una forma, bueno sí, mística. Porque en verdad la Nueva Jerusalén es una ciudad creada con materiales físicos que Dios ha creado en el universo. El oro, el ágape, el onice, ¿qué más había ahí? El amatista. Gracias por ayudarme. Y todo ese material físico es para que vivan seres físicos. Pero los seres que constituyen y que Él llama la Nueva Jerusalén es su iglesia, su amada. ¿Se acuerdan el verso del Proverbio 8 que dice, yo me deleito
en la parte habitable de la tierra. Mi gozo es con los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan de ese verso que leímos la vez pasada? Jesús, Dios se ha propuesto sus hijos. ¿Qué son los hijos de Dios? No es más que Dios hecho carne. Su primero fue, y Dios, este es el gran misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Y el gran cumplimiento de la piedad es cuando la tierra para los hijos de Dios y todos eran carne, pero una carne especial a la imagen y sustancia de su Hijo Jesucristo. Perfecto. Bienaventurados aquellos que pertenecen a la primera resurrección. Ya la muerte ni nadie tiene por qué tocarlo. ¿Se acuerdan de ese verso ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis? Bienaventurados aquellos que lleguen a la primera resurrección. Dios nos está mostrando su plan y nos lo ha dado a conocer. Mucha gente juega a la iglesita. Consideran que esto es algo sencillo. Esto es un plan muy grande. Imagínense, hermano, hacer este universo para crear sus hijos. Hacer esta tierra inmensa para crear sus hijos. Soportar la amargura de los impíos para poder de entre ellos sacar a sus hijos. Como dice la palabra, si soportó a los vasos, está en el capítulo, déjenme decir, en Romano, hay un capítulo aquí que dice aquí, hermano, aquí está. Capítulo 9, verso 22 de Romanos dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, Dios ha soportado la sinvergüenzura del hombre, de hombre sinvergüenza, pero lo va a castigar. Así hay vasos para gloria y vasos para deshonra. Y está hablando que lo mismo lo hay entre los judíos, que lo mismo lo hay entre los gentiles. Ayer o antier hablaba yo, hace unos días hablaba yo con el Señor, pero hace 2 o 3 días lo estaba hablando con mi hijo. Y le decía, papi, mira esto, ¿cuántos millones de seres Dios ha engendrado? En este momento hay más de 7,000 millones. 7,000 millones de seres humanos. Óigame, hay gente, wow. Hay mucho más de 7, ya pasamos los 7,000 millones hace rato. No sé si estaremos llegando como a los 8,000 millones. Millones de seres humanos. ¿Y cuántos dice la palabra que serán salvos? Mire lo que dice aquí el verso 25. Como también en Oseas dice, de Romano 9, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amaba, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué está diciendo Dios? Que los salvos son muy pocos. Jesús lo dijo bien claro, la puerta para entrar al reino de los cielos es bien estrecha, la puerta para entrar al infierno es bien ancha, por ellos caminarán muchos. No todo el mundo que va a una iglesia va a ser salvo. Ajá. Tenemos que tener cuidado, como dijo Pablo, cuiden su salvación con temor y temblor, porque muy grande es la salvación que se nos ha dado. Es muy glorioso el lugar, y Dios no va a hacer hijos de rebeldes. Dios no va a hacer hijos de hipócritas. Dios no va a hacer hijos de mentirosos. Dios no va a hacer hijos de falsos. Si no nos transformamos y no buscamos ser, que ahora vamos a empezar a estudiar, sé santo porque yo soy santo.
Sé justo porque yo soy justo. sé puro porque yo soy puro. Sé misericordioso porque yo soy misericordioso. Sé humilde porque yo soy humilde. Sé manso porque yo soy manso. Dios no quiere ninguno de sus hijos que sea... Oiga, usted se ha puesto a pensar, cuando somos padres, y no todos tenemos la facultad, pero tenemos un chamaco, y ese chamaco es un rebelde, un fresco, lo que quieran poner. Y tenemos otro que es manso, humilde y sencillo, bueno con mamá y papá, cariñoso, protector. ¿Cómo te sientes cuando habla del rebelde? ¿Y cómo te sientes cuando habla del sencillo, del que te ama, del que te protege? ¿Cómo nos sentimos? Ah, ¿Dios va a ser diferente? No, hermanos. Para estar con Dios, ¿quién habitará en las llamas de fuego eternas? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, este es el plan eterno de Dios. Este es el plan divino de Dios. ¿Lo pueden ver? Ahora les voy a decir algo. Ahorita se lo dije. Todos los que están aquí dentro de la ciudad, ya se lo dije, es la iglesia, como dijo mi esposo. Pero fuera de la ciudad hay naciones. Hay personas, hay una gran cantidad de la humanidad que va a vivir fuera de la gran ciudad. Está en Apocalipsis 21, 22. Está bien claro. Esas personas nunca llegarán a ser los hijos de papá. Esas personas serán el pueblo de Dios. ¿Y quién será Dios en aquel momento? Si me permites decirlo, Señor, y no me cierran la boca. Dios no dejará de ser ni va a ser otro que la iglesia. Porque la iglesia es la plenitud de Dios. A Él le ha placido sus hijos. Y los hijos de Él es lo mismo que los hijos de nosotros. Esto es una sombra de lo que Él está creando, pero lo está creando en nosotros. Así que, ¿quién es Jesús? ¿No es Dios Todopoderoso? Y todos sus hermanos que son idénticos a Él no van a dejar de ser el Dios Todopoderoso, pero en una manifestación humana. Eso es lo que papá está haciendo con nosotros. Nos está creando para llegar a ser esa gloria. Por eso Pablo decía, la gloria venidera no tiene comparación con lo que hay hoy en día. Lo que Dios está haciendo, dice, ay, Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad y el hombre no entiende la obra de Dios. No son todos los que comprenden esta obra de Dios. No a todos Dios le ha dado la bendición de comprender esta revelación tan grande. Se quedan en la costumbre de la iglesia, de que Dios me salva, de que vamos aquí, vamos a la iglesia, jugamos un poco a creer, a vivir en un tipo de ¿cómo le dicen a eso? No sé cómo decirle, de una comunión, de una... Fantaseamos con Dios. Es una fantasía. Hermano, hay que entender que esto es cosa grande, esto no es sencillo. Es un Dios que yo no me canso de pensar en eso. Señor, tú hiciste todo esto para que yo naciera aquí y después darme toda esa riqueza y todo ese amor y toda esa paz y toda esa grandeza que tú estás planeando para con nosotros. Dios mío, bendito sea tu nombre. Qué hermoso amor. Ahora entiendo por qué me amas tanto. Entiendo por qué soy tan especial para ti. De tal manera que tuviste que dar tu vida y la diste. Entendamos por qué Dios da su vida. Dios no da su vida por cualquier cosa. ¿A cuál de los ángeles Dios jamás llamó hijo? Dice el Señor. ¿A cuál? Este plan inmenso, maravilloso, poderoso, solamente puede nacer en el corazón de un padre. Es el corazón de un padre el que lleva a hacer todas estas cosas, como lo haríamos nosotros por nuestros hijos. Solo que Él es inmenso. Amén. Y por lo tanto su plan es inmenso y su obra es inmensa, que no tenemos cómo medirla. Ahora, ¿entendimos esa parte? Dios permita que los que vean estos videos entiendan lo que estoy hablando. Y no tomen las palabras que estoy diciendo sin analizarlas bien y comprender bien. Cuando digo que Dios se ha hecho un cuerpo de carne. Y Dios va a terminar en un cuerpo de carne. Pero ese cuerpo de carne lo va a contener a Él. Sin embargo, Él es más grande que el universo. Y mira el tamaño de los cuerpos de carne de Él. Aquí lo tienen. Somos nosotros. Se va a meter dentro de nosotros. Él le dijo a los judíos, yo no vivo
en templo hecho con mano de hombre, de piedra. Este es el templo, Él lo ha hecho. Por eso Él nos hizo desde el vientre de la madre. Él es quien nos creó allí, Él es quien nos trae, Él es quien nos cuida, Él es quien nos sostiene en la tierra, Él es quien se ocupa de todos nosotros. Vamos a ser poderosos como Él. En nuestra necesidad, amén, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Él está pendiente de todo. Fíjense lo que dice Dios. Oigan, un pelo de su cabeza es contado por mí. Un pelo de su cabeza no cae sin que yo tenga control de eso. Piense usted en su hijo pequeño. Analice usted el cuidado suyo por un bebé. Imagínese, Dios para Él somos bebé. Somos bebé en proceso. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Les voy a hablar en una forma rápida, extendida, el plan de cómo Dios hace un hijo. ¿Saben algo de eso? ¿Cómo es que Dios hace el hijo? Ok, lo primero que Dios para hacer el hijo, lo primero que sabemos que Él creó fue, ya lo vimos con Jesús lo que Él habló, y creó esta tierra y hizo de esta misma sustancia un cuerpo humano. A ese cuerpo humano Él le sopló. En Génesis está, y cuando Él le sopló, a ese cuerpo humano le hizo un alma. Pero junto a esa alma también le dio un espíritu. La parte del alma que Dios le dio es una parte de su soplo. Pero dice que esa alma tiene un espíritu. Dice la Biblia que el alma es eterna. Y el espíritu es eterno. Ahora dice Eclesiastés que cuando el hombre muere, su espíritu regresa a Dios que Él lo dio. Pero el cuerpo pasa al polvo. ¿El alma dónde está en este caso? Depende. La Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. Cuando el hombre muere y su alma es un alma que vive en pecado y ha muerto en pecado, esa alma le pertenece al que le introdujo el pecado a esa alma, que es Satanás. Por eso cuando el alma muere en pecado, cae en las manos de los demonios. Y hemos oído esos testimonios de personas que dicen, yo que no venga, que no me coja, no me lleve, yo no voy contigo. Hablando de espíritus demoníacos que vienen a buscar esas almas y se las llevan al infierno. ¿Qué es el infierno que estoy hablando? El infierno que estoy hablando es el lugar donde Satanás atormenta a los hombres humanos muertos en pecado, que sus almas están muertas porque no tienen comunión con el Padre, porque no han sido perdonados sus pecados. Esas personas pasan al infierno y lo vemos cuando Jesús habló de Lázaro y el rico. Allí en ese lugar, antes de Jesús morir, vemos un infierno dividido por una cima, donde había un lugar de paz, pero es una cárcel, y había un lugar de desolación y tormento, que era el lugar de los demonios, o es el lugar de los demonios todavía, esa parte. Sabemos que cuando Jesús vino a la tierra y murió y fue al infierno, dice que se llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Todo lo que habían muerto en perdón de pecado en el Antiguo Testamento, desde Adán, nuestro padre, hasta la muerte de Jesús. Todo el que estaba allí, como el hombre que murió con él en la cruz, que le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso, se lo llevó con él porque tuvo fe en él. Ahora, hasta ese momento, solamente estamos viendo que hay un plan de salvación. Y el plan de salvación en el Antiguo Testamento, hasta la muerte de Jesús, era a través de los sacrificios de animales, confiando en que vendría un día el Salvador de todos los hombres. ¿Entendemos eso claro? Todos los hombres iban al seno de Abraham, pero todavía estaban en expectativa de salir de allí un día, porque no había sido pagado su verdadero pecado con un hombre perfecto. Hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, se lo llevó. Ahora, hasta ese momento no hay iglesia. Hasta ese momento lo único que hay es preparación de una raza humana, de vasos, como dice el capítulo 9 de Romanos, vasos de injusticia, vasos de rebeldía contra Dios. Y viene Jesucristo en esa época, muere, resucita de entre los muertos,
Y cuando Él vino, Él antes de morir dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si la iglesia no había sido creada, edificada, formada antes de Jesucristo. La iglesia, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no puede ser formada antes de Jesucristo? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia no se forma antes de Jesucristo? Porque todo hombre que nacía y moría antes de Jesucristo, moría como un hombre natural. Porque habían pecado y morían como un hombre natural. Nacían de la carne y carne era. Pero, ¿se acuerda la historia de Nicodemo? Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esa historia del capítulo 3 de Juan? Ok. ¿Qué pasa con la muerte de Jesús en el plan de Dios? Con la muerte de Jesús hay un perdón perfecto de las personas humanas en la tierra. Ese perdón perfecto, ¿qué sucede? Porque Dios dice, me olvidaré de tu pecado, lo echaré en lo profundo de la mar. Quitaré, raeré tu pecado, no tendrás más pecado en tu vida. Delante de mí eres un santo. ¿Por qué? Porque tienes perdón de pecado eternamente. Eso es lo que pasa cuando una persona acepta el sacrificio de Jesús en la cruz. Al él tener esa capacidad de ser perdonado por Dios eternamente, Dios tiene la capacidad en ese momento, vamos a decir capacidad, no. Dios tiene la justicia para poder meterse dentro de ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre es santo. Nosotros no lo vemos santo por la actitud, pero Dios lo ve santo por la justicia de Jesús. Esa justicia de Jesús, esa expiación completa, es lo que le permite a Dios engendrar entonces a un hombre humano perdonado que es santo para convertirlo en un ser espiritual. Por eso es que el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es la iniciación de la iglesia de Jesús. Es allí donde se inician los primeros hijos de Dios engendrados. Y por eso la Biblia dice que ninguno del Antiguo Testamento era mayor que un hijo de Dios. Ninguno de los grandes profetas. Porque los hijos de Dios están por encima de todo aquello que se llame profeta, de todo aquello que se llame justo, de todo aquello que se llame perfecto, porque ninguno lo puede ser. Solamente un hijo de Dios tiene esa característica. Porque llegará a ser como Él. Acuérdense que esto es un proceso. Ahora, hay un proceso. Desde la venida de la muerte, de la venida del Espíritu Santo, que Jesús envió, hasta el levantamiento de la iglesia, que es el arrebatamiento. Muchos por ahí dicen que no va a haber arrebatamiento, pero la Biblia dice que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Si no le quieren llamar arrebatamiento, que está en Tesalonicenses, hay que llamarle la primera resurrección. El día de la primera resurrección, ese es el día en que la iglesia se va. Se va la primera resurrección de los muertos y la primera transformación de los vivos, que será una sola. Los que estén vivos serán transformados y se unirán todos y se encontrarán con el Señor en la nube, y esa es la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer Él y cómo eso? Es un problema de Él, nosotros no sabemos, pero Él dijo que lo va a hacer. Esa es la iglesia. Ese es el periodo en que Él va a hacer a sus hijos. Todo lo que está antes o todo lo que va a quedar después no es para sus hijos, es para salvación. Es para esas naciones que ustedes oyeron hablar, que están fuera de la ciudad. Pero sus hijos es desde el día de Pentecostés hasta la primera resurrección. El que entre en esa resurrección, sea muerto o esté vivo, cayó dentro de esta plataforma de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia de estos y estos? Aquí hay salvación, aquí hay engendro. Estos son humanos, estos son divinos. Estos tienen cuerpo terrenal, estos tienen cuerpos espirituales. Estos son Dios, estos son hombres. Es muy grande la diferencia, hermano. Estos son reyes y sacerdotes del universo, los que gobernarán y seguirán la obra de Jesús eterna en el otro universo, en la otra creación, en lo que Dios va a hacer. Estos solamente harán lo que Dios manda. La gloria hay que traérsela a estos. La honra hay que dársela a estos. Estos serán los adorados.
El que adore al Hijo, adora al Padre, dice la palabra. Estos son hijos, ahí hay que adorarlo. Bendito Dios que quedemos nosotros aquí dentro y no quedemos allá afuera. Ay, Dios mío. Ok, ¿cómo se consigue ahora esta plataforma del Señor? Lo primero es la salvación a través de la sangre de Cristo. Lo segundo es el bautizo en el Espíritu Santo. Y lo tercero es que cuando venga la resurrección, usted haya muerto lleno del Espíritu Santo. Amén. Si mueres lleno del Espíritu Santo, le perteneces a Él. Si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios ha puesto esto? Porque todo buen padre, para dar una buena herencia, le pide a su hijo que dé una buena manifestación de justicia. Una muestra de amor y una muestra de capacidad, de obediencia. Entonces, la gente piensa que van a llegar aquí porque se lo merecen. Sí, te lo mereces si lo ganas. Sí, sí, te lo regalé. sí, Ahora, te hice el regalo. Ahora, ¿qué vas a hacer con el regalo? ¿Lo vas a tirar en la borda? ¿Te lo vas a meter adentro? ¿Te lo vas a comer y ya? No. Dice Dios, ahora ese regalo tú tienes que llevarlo. ¿Cómo se consigue ese regalo, hermano? Obediencia, santidad, amor hacia Dios. Buscar la presencia de Él todos los días. Amar a papá con todo el corazón. Respetarlo. Transformarse por medio de la palabra de su amor para que seamos semejantes al Hijo mayor y todos sean iguales. El que no quiere ser como el Hijo no puede entrar, porque el Hijo es la manifestación perfecta del Padre. Jesús, nuestro Salvador. Nosotros, ¿cómo llegamos ahí, hermano? Hermano, obedeciendo esta palabra. Obedeciendo el espíritu de esta palabra, que es el espíritu de la profecía, el testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo llegamos allí, hermano? Amándonos, respetándonos, haciendo la voluntad del Padre. Dando, si es necesario, mi vida para mantener la justicia de Dios. Como dijo Pablo, Padre, no me importa si en vida o muerte tú seas glorificado en mí. No importa. La gente cuando le hablan de la muerte, huyen como si fuera algo terrible. Y es la gloria más grande que hay para un verdadero Hijo de Dios. La muerte es lo más maravilloso que podemos tener en esta tierra. Bueno, sea muerte o sea transformación si el Señor viene. Pero cualquiera de las dos cosas es lo que nos pasa aquí. A la verdadera felicidad y eternidad. Al estar con nuestro verdadero Padre eterno. Con aquel que se propuso hacernos todas estas cosas para que nosotros llegáramos a hacer lo que Él se ha propuesto que seamos. Sea la enfermedad, sea la necesidad, sea la persecución, lo que llegue a nuestra vida. Si no tenemos esta visión y no la estás buscando, te van a mover del camino. Pero si esta es tu visión, a ti no te mueve nadie. Si es que tú quieres esto. Puedes tener la visión y no quererlo. ¿Se acuerdan? Hay personas que se le han dicho, oye, mira, tienes tanto. No me interesa. Aquí tú le dices a la gente, oye, hay vida eterna. No me importa, yo me voy para el infierno. Allí hay cerveza, alcohol, aire acondicionado. Ignorancia. Así también en el cristianismo hay ignorancia. Tú le dices, tienes que cambiar tu vida. Tú tienes que ser una persona con principios. No, pero yo no le hago daño a nadie. Sí, pero no te hace ni bien a ti. No le hace daño a nadie, tú dices, pero no te hace bien a ti. Tú crees que no le hace daño a nadie. ¿Y qué dijo nuestro Dios? Vuestra justicia es un trapo de inmundicia en mi presencia. Entonces no podemos vivir de mi justicia porque mi justicia no me lleva allí. Porque yo no soy justo. Es Cristo en mi vida, transformando mi vida. Y cuando soy justo porque es su justicia en mí. Yo hago no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere que yo haga. Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, para que yo ande en la voluntad perfecta y agradable de Él. Entonces cuando venimos aquí, hermano, venimos a buscar de cómo ser más como Él. Venimos a ver cómo actuar más como Él. Venimos a buscar el amor de Él, a comprenderlo a Él, a entenderlo a Él y entender a mi papá. Este es el plan de papá.
en una forma sencilla, explicada a través de miles de años, realizada por él, pero yo la explico en 5 minutos. Pero esa es la esencia de su paternidad. Hacia ahí Él va. Y Él lo va a lograr. Él conoce quiénes van a entrar. Él lo sabe. Bienaventurado que nuestro nombre esté allí en ese libro. Y que guardemos ese lugar. Porque se nos ha dado. Si a nosotros se nos ha llamado y hemos escuchado todas estas cosas, es porque Dios tiene algo con nosotros. Yo no creo que el Espíritu Santo esté dando esto en este lugar por gusto. Si el pueblo de Israel llegase a ser como las estrellas del cielo, solamente el remanente será salvo. Solamente el remanente. Así que Dios no está entre muchos. Tristemente, porque no son los muchos los que lo aman. No son los muchos los que están en el verdadero camino. Dicen que lo aman, Y son de Israel. pero no hacen su voluntad. Ahí está la A diferencia. veces con los labios me honran, pero su corazón muy lejos está de mí. Quiero hablarle. Dios hizo Dios hizo en Ese el Antiguo pueblo de Testamento. Israel está muy malo. Y ese es el pueblo del escogido. Dicen ellos, el pueblo escogido no es ese. Ese fue el pueblo escogido para traer a Cristo nada más. Y para eso, ese es el pueblo escogido para Cristo. Le voy a enseñar ahora quién es el pueblo escogido. Abra. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Esa pregunta me la he hecho yo. Ah, ya hoy te la voy a contestar. Ya tienes la contesta. Ahora mismo te la voy a contestar. ¿Cuál fue el trato de Dios con su pueblo? Dios le dio al pueblo de Israel hizo con él un trato y le dio un sello. ¿Saben que Dios le dio un sello a Israel para ser pueblo de él? ¿Saben cuál es el sello? ¿Cuál era? 3:3. Sí, ¿cuál era el sello para tú poder ser un israelita y pertenecer al pueblo de Dios en aquella época? ¿Saben cuál era? El pacto. ¿Dónde estaba el pacto? ¿Quién lo conoce? Mientras están buscando, ¿alguien me lo dice? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál era el pacto? ¿Cómo se hacía un pacto con Dios para pertenecer al pueblo de él, al ser Israel? Tenía que entregar lo mejor que tenía. Cortar. ¿Cortar La qué? circuncisión. La circuncisión. Eso eran los- Si tú eras circuncidado a los 8 días, tú le pertenecías al pueblo de Israel y estaba dentro del pacto. Todas las leyes, no, todas las leyes, todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel era a través de un pacto. Y ese pacto era la circuncisión. Cuando tú estabas cuando tú eras circunciso, tú podías usar las leyes de Dios. Si tú no eras circunciso, las leyes no eran para ti. Tú eras un hombre libre de las leyes de Dios. Por eso le dice que el judío estaba bajo la ley de Dios, pero el gentil no tenía ley ni tenía pacto con Dios. Eran hombres sueltos en la tierra, pero sin pacto con Dios. Sin pacto. No quiere decir que Dios no los sostuviera, no los mantuviera, no se ocupaba de ellos. Sí, pero no hay pacto. Hay una cosa muy diferente en eso. Dice el capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quién es la verdadera circuncisión? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que somos circuncidados en el espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando el espíritu entró en nosotros, allí hubo una circuncisión entre la carne y el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que pasa en el pacto. Miren para acá. Este es el pene del hombre. Se le corta la parte de adelante. Esa carne se separa y se bota. Miren lo que pasa en el espíritu. El hombre está formado en 3: espíritu, alma y cuerpo. Estas cosas están unidas. Cuando el espíritu entra al espíritu del hombre, hace esto. Y le dice al alma, o te pones para acá o te pones para allá. Dime, ¿cómo es la cosa? El alma dice, no, yo me pongo de este lado. Y el cuerpo queda para ser desaparecido. Por eso dice
que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y dice que somos la verdadera circuncisión porque hubo una circuncisión. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, Que espada de dos filos. que penetra y divide. El alma del espíritu. Ahí lo tienes. Divide. Dividió el alma. Dime, hermana, que no está copiando. Que todo está escrito. Todo está escrito, varón, así Pero como lo vamos a ver. Lo que no lo entendemos. Lo que pasa es que hay que el Señor cuando quiere lo revela. A Él es el que le da la sabiduría. Entonces, Él hace esa división y cuando llega el momento de la muerte, que es allí donde el espíritu termina, dice el cuerpo, vete. ¡Pum! Lo tira allí, se va el alma con su espíritu para el Señor y después ¿qué hace? Un nuevo cuerpo, que ya no es aquel cuerpo. Una nueva carne, un cuerpo glorificado. Ya se separó eternamente y ya no es lo que pasaba en la tierra. Le cortaban la carne, se podría la carne, pero seguía aquí la carne. No, eso es un símbolo. Entonces, ¿quién es el verdadero circunciso? ¿Quién es el verdadero circunciso? El que tiene el Espíritu de Dios. Es el verdadero circuncidado por Dios. Ya no es obra de mano de hombre, es obra de Dios con su Espíritu. Vemos la primera. Vamos ahora a ver quién es el verdadero Israel. Ese es el verdadero Israel, pero vamos a verlo en... déjeme leerle esto. Romanos 2. Romanos 2, con respecto a la circuncisión. 28 dice, 2:28 dice, pues no es judío, 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Lo ven ahí ahora explicadito como se lo dijo ahorita y aquí claro. ¿Qué decía la letra? La letra decía, córtale el prepucio. No. El espíritu dice, divide el espíritu y el alma, divide el cuerpo, sepáralo. Esa es la obra de Dios, no hecho por mano de hombre, hecho por el Espíritu de Dios. Esto es, ¿quién engendra? El Padre. ¿Quién cría? El Padre. ¿Quién multiplica? El Padre. ¿Quién da la herencia? El Padre. Todo esto es de Dios. Es obra de Él y más nada. Es decir, hermana, que ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Olvídese de más nada. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Ese es pero la iglesia verdadera, no la iglesia que supuestamente dice que es iglesia. La iglesia que se hace como Dios quiere que se haga. Ok, ¿lo vio ahí, hermanita? Y vamos a leer Romanos 9:7. Ahí mismito, dice el Señor, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Oiga esto, de ahí viene el israelita. Sino en Isaac te serán llamada descendencia. Te será llamada descendencia. Esto es, no en los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son los contados como descendientes. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la verdadera promesa? Hay que averiguar ahora cuál era la promesa que le dijeron a Abraham. Tu tierra va a ser Israel, vas a tener esto, vas a estar de tal lugar. No, esa no es la promesa que Dios estaba hablando para sus hijos. ¿Sabe cuál es la promesa que Dios estaba hablando para sus hijos? Vamos a Gálatas, 3 libritos más adelante, capítulo 3, verso 13, 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 3:14. Sí, 3:14. 3 libritos ahí más adelante, hermano. Si se pasa de Gálatas, pasa de Efesios.
Después de Corintios, ahí mismo, son 2 libros de Corintios y viene Gálatas. Está cerquita de Romano. Gálatas 3:14. 3, 13 y 14. ¿No lo encontraste? ¿Está ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué libro tienes ahí? Gálatas ya. Ahí, 3, 13. Miren lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dejó la maldición de la ley, ya no está sobre nosotros. Por nosotros no somos impuros, somos santos. Nos quitó la maldición. Hecho por nosotros maldición. ¿Quién fue hecho por nosotros maldición? Él. Para que yo no sea maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de... Abraham. No, del Espíritu, dice ahí, hermano. Del Espíritu. La promesa verdadera de Dios a Abraham es que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Y esa promesa es el Espíritu Santo. ¿Y a quién se le dio esa promesa? Se le dijo a Abraham, pero no era de Abraham. Mírenlo ahora en el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No es para todos los hijos de Abraham, Simiente. sino para un solo simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Es decir, la promesa no era para toda la simiente, sino era para uno. ¿Y quién es esa simiente? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le habló a Abraham de la simiente, era en Isaac, porque Isaac es la descendencia para traer a Cristo. Pero la verdadera simiente que se está hablando allí, miremos la cosa como espiritualmente, como Dios la ve eterna. Yo le estoy dando la promesa a Jesús, mi hijo. Tu hijo Abraham por Isaac, pero es Jesús, no es más nadie. A este es que le di la promesa. Y mira lo que dice. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Con quién fue el pacto? Con Cristo. A Cristo se le dio el Espíritu Santo para que Él sea el que dé el Espíritu Santo a todos los descendientes, hijos de Dios. Los que van a ser los verdaderos herederos. Cristo es quien te da el Espíritu Santo porque a Él se le dio la promesa. No se le dio a más nadie. La promesa ratificada. Tú serás sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Tú eres el que vas a interceder por ellos, el que lo vas a salvar. Y tú eres el que vas a morir. Y tú eres el que eres el rey de ellos, el sacerdote de ellos, el hermano mayor. Tú eres el Señor. Y tú lo vas a traer a todos tus hermanos. Por eso, Hebreo 2:10 dice que era necesario. Hermana, la veo medio perdida ahí. No, Okay. mira bien lo que... Era necesario que Jesús, por cuanto era necesario que aquel que por quien es todas las cosas y para quien son todas las cosas, llevase muchos hijos a la gloria, era necesario que Jesús pasara las dificultades que pasó y la tribulación que pasó para poder llevar esos hijos a la gloria. A Jesús es quien se le da la promesa. ¿La ven ahí? Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo quita para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. A Abraham se le concedió esa promesa. Ya, mi amor, ya estamos terminando. Tengo que terminar esa partecita ahí. Pasa. ¿Entienden eso? Ahí la promesa era Jesús. Lógicamente, es un hombre, vino de Abraham. Pero la promesa era el Espíritu Santo que se le dio a Jesucristo para que nos lo diera a nosotros, para que nos engendraran. Sin esa promesa no hay engendro. Entonces si fuera el pueblo de Israel. Entonces si fuera el pueblo de Israel, no nosotros. ¿Cómo? Si no hubiera esta promesa. No, tampoco, porque ellos no podían ser engendrados, mi amor. Pero No hay lo forma que- de lo ser que pueblo. me han dicho antes. Ellos fueron un pueblo porque fueron el único pueblo que Dios le dio la ley, que Dios era su Dios en aquel momento. Pero el verdadero pueblo, ellos son la sombra de lo venidero. El verdadero pueblo de Dios viene de los judíos y de los gentiles. Como dice Pablo en el capítulo 9. Venimos de los judíos y los gentiles, somos el verdadero Israel, somos los verdaderos circuncidados.
Esto no es circuncisión humana. Esto no es ley. Esto es espíritu en el hombre. Esta es la palabra de Dios, no en la mente, sino en el corazón, grabada. Esto es el hombre actuando como Dios por impulso interno del Espíritu de Dios en ti para llevarte a ser idéntico a Jesucristo. Esto no es una resurrección cualquiera. Es la resurrección de entre los muertos gloriosa. No es la segunda resurrección que le van a dar al mundo, es la primera, la gloriosa con el Espíritu Santo. Amén. Para que seamos semejantes al Hijo eterno de Dios y ser dioses. Si puedo decir la palabra dioses, si me lo permiten, así va a ser. Hijo de Dios, son dioses. Hay pastores por ahí que niegan eso. Si eres hijo de perro, eres perro. Si eres hijo de gato, eres gato. Si eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer si no es Dios? No puedes dejar de ser Dios. Ahora, ¿qué me vas a decir? Que eres el eterno, que no tiene principio de fin. No, eso no es el principio. Eres hijo de Dios. Y en ese principio, por hijo de Dios, eres Dios. Pero no porque tú eres eterno y no tienes principio de fin. No, eso no es lo que es. Aquel es papá. Nosotros somos los hijos. Es lo mismo que le pasa con Jesús. Y por eso es la confusión tan grande de entender los hijos de Dios y entender a Dios en su manifestación y formar la disyuntiva que hay del conocimiento de Dios en sus manifestaciones. Amén. Que Dios lo haya bendecido con esta enseñanza, que le haya dado una visión nueva, que le enseñe el propósito verdadero de Dios y para dónde vamos y qué somos y a dónde papá quiere que lleguemos. Porque ese es el objetivo. Papá quiere que lleguemos allí. Y ahora nos queda a nosotros, ya Él hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que trabajar junto con Él para llegar a ese lugar. Nos tocó esta época, hermano. Y como dijo mi esposa la vez pasada, Dios dice, le ha mostrado a ella que los tiempos se están acortando, que es decir, papá ya quiere terminar la creación de sus hijos. Si los tiempos se están acortando es porque ya papá quiere terminar y sabe que ya los tiempos se están acortando, es decir, el tiempo está llegando. Las profecías y las manifestaciones del mundo están diciendo que la tierra está desesperada por parir. Los dolores de parto de la tierra están mostrando que ya los hijos de Dios en cualquier momento van a salir de aquí, de esta tierra. Los muertos y los que están vivos serán transformados. Como dice la palabra. Eso está ya por suceder. ¿Cuándo? 10 años, 20 años, 30 años. Cualquier tiempo. Yo no sé cuándo. 5 años, dice. Cuando se cumplan las partes que Dios dijo que se van a cumplir. Amén.